Hola, mira, hoy quiero hablar sobre un tema que es importante conocer, que está en el libro de Mateo, capítulo 16, acerca de que lo manipula la Iglesia Católica diciendo, pues, de que Pedro es el primer papa católico, de que ahí nació la Iglesia Católica, padres que tienen mucha audiencia, como el padre Luis Toro, que en algunos de sus videos lo he escuchado decir esto. Pero será la verdad. Lo importante es que comprobemos todas estas cosas, que las podamos comprobar mediante nuestro libro que nos ha sido dejado gracias al Eterno, para que podamos verificar estas cuestiones, que podamos poner nuestra mirada no en hombres, sino en lo que dice la Escritura. Para empezar, eh, que en ese momento cuando Jesús o Yeshua, su nombre hebreo, está compartiendo con sus discípulos el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, tenemos que entender que no existía el Nuevo Testamento como tal. Lo único que tenía era el Antiguo Testamento, para empezar por ahí. Entonces, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, que la tenemos en español y todo esto, es producto porque alguna vez estuvo en un idioma hebreo, luego fue pasado al latín, al griego, y muy tardío es el que tenemos poder, lo pudimos tener en el español, es la verdad. Y muchos años después de la partida de Jesús, Yeshua, fue que fue anexado el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al pasaje. Cuando nace la Iglesia Católica, pues en el año 325, con el Concilio de Nicea, cuando Constantino funda la Iglesia Católica, o sea, permite que en todos los reinos donde gobernaba Roma fuera predicado eh, el Evangelio, pero a su manera, a su manera. Mueve que de ahí es donde se cambia también el sábado y se empieza a guardar el domingo porque él adoraba el sol. Cuando leemos en inglés, el día domingo es Sunday, sun es sol, day día, día del sol. Él adoraba el sol. Ok, para no alargar el tema, vamos a lo que nos interesa, a ver si lo que predican esta gente de que Pedro fue el primer papa católico es correcto, o de que cómo tuercen la escritura en ese momento, en esos versículos, como muchos otros los tuercen. Yo te invito a ir al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Una señal del cielo es un milagro, algo de que ellos pudieran comprobar de que estaba respaldado por Dios. Con el caso de Aarón en Éxodo 8:6, que dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Entonces, o sea, ese es otro tema que podemos hablar acerca de cómo Dios venció a todos los dioses de Egipto. Eran dioses y Dios los estaba venciendo por cada una de las plagas. Es un tema bastante interesante que luego lo podemos poner. Entonces, se le estaba exigiendo dos sectas, pero tampoco podemos incluirlos a todos, sino una parte de los fariseos, una parte de los saduceos, estaban exigiendo una señal al Mesías, Yeshua. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran como especie de abogados, ¿sí? Porque la Torá es como una constitución legal con una cantidad de normas e instrucciones que están ahí establecidas por el Creador para poder conocer su carácter, el carácter del Creador. Establece una cantidad de normas ahí e instrucciones para nosotros, para ejercer justicia y bondad unos con otros, para que nos amásemos unos con otros a través de su preciosa palabra. El Creador dejó normas. Estos fariseos conocían bien las Escrituras. Vemos que Pablo era uno de ellos y dice que era el mejor de su clase. En ese tiempo de Jesús habían dos escuelas, Shammai y Hillel. Y en libros antiguos como de Claudio Josefo o incluso más antiguos, hablan de estas dos escuelas, del fariseísmo. Unos eran más estrictos que otros, pero vuelvo, no quiero salir del tema. Y los saduceos eran otra secta.
A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero y solo aceptaban la Torá, o sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Solo aceptaban. Era la diferencia. Y ambos, eh, había un tribunal supremo, se llamaba el Sanedrín, que era el que tomaba las decisiones. Entonces, bueno, otro caso vemos en Éxodo 8:17, y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, y así los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Vemos otra vez que como Aarón estaba siendo respaldado por el Todopoderoso. La cantidad de milagros que hizo Jesús demostraban que él había sido enviado por el Padre y que podía hacer todos estos milagros por el respaldo del mismo, del Padre Eterno. Lo estaba respaldando. Entonces, para que ellos vieran que él venía de parte del Padre. Éxodo 9:23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, para demostrarle al pueblo de Egipto, para demostrarle al pueblo de Israel, que Moisés era su siervo, que Moisés está siendo utilizado por el Eterno, con señales. Josué 10:13, a la muerte de Moisés, empieza a gobernar Josué. En el capítulo 10, versículo 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y hace una pregunta muy interesante. Esto no está escrito en el libro de Yacer. Pues sí, lamentablemente ese libro no lo sacaron. Para ese entonces vemos cómo Josué leía el libro de Yacer, o el que escribió el libro de Josué entendía que existía un libro llamado Yacer donde eso estaba escrito. Y el sol se paró en medio del cielo y no se produjo a ponerse casi un día entero. Estamos hablando de que Josué estaba en una batalla y él pidió una señal, le pidió a Dios que no oscureciera, porque él necesitaba vencer a sus enemigos. Y le pidió que el sol se parara, no que la tierra, que el sol y la luna se pararan. Y se pararon, dice la escritura. Pero dice que eso está escrito en el libro de Yacer. ¿En qué parte del libro de Yacer? Bueno, eso está en el libro de Yacer. A los que lo tengan, a los que tengan el gusto de haber investigado sobre este libro, buscado, comprado, y lo tengan acceso a él, en el libro de Yacer, capítulo 88, versículo 63, lo tienes. El relato de esta historia. Porque dicho que esto estaba escrito en el libro de Yacer. Samuel también lo menciona. Ok, otra señal, el rey Ezequías. En el Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 8 dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová se me sanará y que subirá a la casa de Jehová al tercer día? ¿Qué señal? ¿Cómo lo sabré que esto viene de Dios? ¿A qué profeta le preguntó esto? Pues no, eso fue al profeta Isaías que le preguntó esto. Y respondió Isaías y le dice en Segunda de Reyes 29, esta señal tendrás de Jehová, una señal del cielo. Vuelvo y repito, no, como lo mencioné en otros videos, es que no nos percatamos de que en el cielo, las estrellas, el sol, la luna son por señales para que estemos atentos. Las lunas nuevas, las lunas llenas, calendario lunar, los eclipses, pero no tomamos. En Apocalipsis 12 habla de una señal también, y está mencionando a conocida en el mundo latino como la Virgo. Después hablaremos de eso. Ok, esta señal tendrás de que Jehová esto ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? ¿Se adelantará el tiempo o se atrasará? Respóndeme.
Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cayó fuego. Ah, ajá. Este fue en Primera de Reyes 18:37, otra historia. Cuando estamos hablando de que no llovía, no llovía, y entonces hubo otra demostración de los profetas de Baal con el Dios de Isaías. Dice, respóndeme para que conozca este pueblo tú, Jehová, eres Dios, y que vuelva el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lo mío el agua que estaba en la zanja, cuando cayó fuego del cielo. Entonces Dios estaba demostrando que estaba con Elías, con Ezequías, eso es lo que estamos demostrando. Entonces estos fariseos y saduceos que vinieron a Jesús para tentarle, querían una señal del cielo. ¿Ok? En Juan 3:2, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, ¿verdad? Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Eso lo entienden ellos, que la única forma de que se produjeran esos milagros era que Dios los estuviera respaldando, fueran el enviado, fue enviado por el Eterno. Y había una respuesta del cielo. Cosas imposibles sucedían, cosas que no eran entendibles para la mente humana estaban sucediendo. Entonces esto nada más tenía que venir del cielo. En el Mateo capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús, Yeshua, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta expresión, el Hijo del Hombre, sale en el libro de Daniel, pero te recomiendo que veas el libro de Enoch. La cantidad de capítulos, la cantidad de versículos hablando del Hijo del Hombre. Es impresionante la cantidad de profecías y cómo habla el libro de Enoch, que también lo sacaron de ese Mesías, del Hijo del Hombre. Enoch, el que caminó con Dios, el séptimo desde Adán. Ok, entonces cuando vemos la región de Cesarea de Filipo, cuando estos emperadores conquistaban tierras, les ponían sus nombres. Antioquía, de Antíoco Epífanes el griego. Cesarea, del César romano. Le ponían para establecer sus nombres. Ok. Entonces, vamos a concentrarnos en el tema, en qué es la base de lo que vamos a hablar ahora. Y esta es precisamente la base. Cuando Jesús hace una pregunta, esto es lo que vamos a hablar ahora, es lo que le está diciendo. Este es el tema, este es el fundamento que quiero hablar ahorita. Este es el fundamento. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías, el cual traía unas buenas noticias espectaculares de lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Va a traer la paz, va a derrotar a sus enemigos, va a vencer la muerte. Una gran cantidad de profecías acerca de él. Entonces, este es el fundamento. Lo único que les hace falta a ellos es entender que el personaje tan esperado, tan anunciado había llegado y comprobado con los tiempos, porque Daniel había profetizado el tiempo de la llegada del Mesías. Y donde había que nacer también fue profetizado en el Antiguo Testamento, donde tenía que nacer en Belén. Ok, el que tenía que venir antes de él, Juan el Bautista, todo estaba dicho. Okay. Ahora dicen, él hace una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué están diciendo los hombres acerca de mí? Bueno, ellos dijeron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías,
o alguno de los profetas. Ok, muy bien, eso es lo que dicen los hombres. Y ahora Mateo 16:15, y él les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces, Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no nos salgamos del tema de qué estamos hablando, de quién es el Mesías, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, quién dicen los hombres que soy yo y qué dicen ustedes que soy yo. Ese es el fundamento de lo que se está hablando, la base. Bueno, y Pedro le responde, bueno, que tú eres el Mesías. El que tanto está esperando el pueblo de Israel eres tú. La raíz de Judá, de Isaí, eres tú. Entonces, 16:17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos te lo ha revelado a ti. Un revelado, algo que era un misterio y ahora sale a la luz, como antiguamente las fotografías tenían que pasar por un revelado para poder salir a la luz y conocer de qué era lo que estaba en la fotografía. Ahora se le ha revelado algo a Pedro, que él era el Mesías de Israel, el tan esperado. Entonces dice, yo también te digo que tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que no investiga no sabe ni siquiera que están hablando de las puertas del Hades. Pues déjame decirte que en Cesarea de Filipo, en ese lugar, fue descubierto unas cuevas. Eso está al norte del mar de Galilea, en el monte Hermón, a los altos del Golán, cerca de la frontera, cerca de Siria y Líbano. Está ahí, ese lugar, Cesarea de Filipo, cerca de la frontera con Siria y Líbano. En 1938 fue que se descubren las puertas del Hades. Era un santuario al dios Pan. Sí, como lo oye, eso realmente era un santuario. Por esto está hablando de las puertas del Hades no prevalecerán. Existía un culto al dios Pan, la mitad cabra, mitad humano, lugar de ritos, brujería, idolatría. En Deuteronomio 3:9 habla de que los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. En Ezequiel 27:5, de allá del monte de Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil, adoración a Baal. Ok. Este santuario fue inaugurado por Herodes en el año 20 a.C. Era en la mitología el dios, mitología griega, el dios Pan. Entonces, tenemos que investigar un poquito y eso tiene largo para estudiar acerca de las puertas que estaban ahí, qué se significaban esas puertas y tiene un mensaje tremendo, pero es salirnos del tema y no quiero. Solo te dejo así para que tú investiga acerca de esto. Ok, vamos a ver unos pasajes para demostrar qué estaban, cuando ellos empiezan a predicar, qué era lo que estaban predicando, si no era este fundamento lo que estaban predicando. Yo te invito a que vayas al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos 2:22. Y vamos ahora a ver a este personaje hablando de ese fundamento. Y dice, varones israelitas, ¿quién es la audiencia? Israelita. Ahí no había católicos, ni evangélicos, ni adventistas, ni metodistas, ni esa gran rama que se ha salido, ni católicos, no. Varones israelitas. Pedro le está hablando a una audiencia, la audiencia israelitas. Oíd estas palabras. Yeshua de Nazaret, el nazareno, varón aprobado por Dios, por Elohim, entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales, los milagros que hizo
Dios entre ustedes por medio de él. El Eterno había utilizado su instrumento, el profeta como Moisés, que tenía que venir a la tierra, con señales y prodigios, tales como señales hizo Moisés. Entonces, tal cual habla de Moisés, muchos musulmanes hablan de este pasaje, que el profeta como Moisés es Mahoma, pero no es así. Con prodigios y señales, como lo hizo. Ok, a este, o sea, a Yeshua, entregado por el determinado consejo anticipado y conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, de manos de Nicos crucificándole, al cual Dios levantó, el Eterno lo levantó entre los muertos, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Entonces, estamos hablando de qué es la predicación de Pedro, el fundamento, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Mesías. No se está hablando allí de que Pedro era el primer Papa católico. Ahora vamos a ver otra vez a Pedro, pero en el pórtico de Salomón, en el Hechos 3:12. Viniendo esto Pedro, viendo Pedro esto, respondió al pueblo y le dijo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de este milagro? ¿Por qué ustedes se maravillan de este hecho? ¿O por qué pone los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El milagro del paralítico, del que no caminaba. Entonces empieza a explicar: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotras negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Poncio Pilato había determinado ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado los muertos, del cual nosotros somos testigos. Está hablando ahí de un hombre llamado Barrabás. Dice: pediste que os diese un homicida, a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Hablamos ahorita de los fariseos, hablamos de los saduceos y hablamos de Celote. Sí, como uno que le cortó la oreja, que era... ¿Quién era el personaje? Te lo dejo allí. El que cortó la oreja. Un celote. Barrabás también era un celote. Eran celosos de la ley y querían acabar con el imperio romano por la fuerza. Celosos de la ley. Era un homicida, sí, mataba romanos para liberar a su pueblo. Los celotes. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, del cual nosotros somos testigos. Pasó 40 días, todos los vieron, más de 500 personas resucitados. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes veis y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Él fue que lo sanó, no nosotros. Mas ahora tenemos, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, el cuerpo gobernante de Israel, el tribunal supremo, el sumo sacerdote, el Sanedrín. ¿Cuántas personas están conformadas en el Sanedrín? ¿Quién era el nazi? Todas esas cosas tenemos que investigar. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también ustedes, vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesús había de padecer. Sí, hermano.
Tenía que cumplirse la escritura de que el Mesías tenía que padecer, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Sabemos que con la venida del Mesías van a venir tiempos de refrigerio, pero con la segunda venida, cuando Él venga, tiempos de paz, tranquilidad para el pueblo de Israel, van a ser derrotados. Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, se va a abrir el monte, se va a esparcir, va a ser una planada para lograr la gran batalla. Y va a venir refrigerio. Cuando hablamos de que había un descanso en la tierra, cuando vemos en tiempos de jueces, el descanso era cuando Dios levantaba un Mesías, un Salvador, como Sansón, como esa gran cantidad, Tolao, Jair, no sé, un montón. El último fue Samuel. Ok. Se levantaba un Salvador, un Mesías, el cual derrotaba a su enemigo. Y cuando Israel se alejaba de los mandamientos, el Eterno traía a otro pueblo para que atacara a Israel. Y lo que se llama como descanso era cuando sus enemigos no lo atacaban. Eso es lo que va a suceder en el milenio. Cuando Yeshua venga, Satanás va a ser atado por 1000 años. No podrá engañar a las naciones y va a haber un periodo de 1000 años de descanso. Como el séptimo día de la creación es una sombra profética de los 1000 años del Mesías cuando venga a gobernar. Y Él envía al Yeshua, el Mesías que fue antes anunciado, porque Moisés dijo a los padres: Señor, vuestro Dios, os levantaré profeta de entre ustedes, hermanos, como a mí, a él oiré todas las cosas que él hable. Está mencionando a Moisés y el versículo que dice acerca de que Moisés escribió acerca de un profeta que vendría como él. Y toda alma que no oiga al profeta, al Mesías Yeshua, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuánto han hablado también, anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios había levantado a su Hijo. Lo envió para que los bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Qué están hablando? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Está anunciando de que Jesús era el Mesías, el fundamento. Ahora vamos a ver a Pedro y Juan ante el concilio. Ya hemos visto dos casos de que el fundamento de lo que ellos estaban predicando era que Jesús era el Mesías. No que se había traído una nueva religión, de que Pedro era el nuevo Papa católico. No. Jesús nunca fue católico. Fue un hombre judío, practicó todas las fiestas de Levítico. Lo vemos en los evangelios. Lo vemos como los apóstoles siguieron guardando sus fiestas bíblicas, reuniéndose en Shabbat, en sinagogas judías. Y en el libro de Hechos capítulo 15 habla de que era necesario que los nuevos creyentes se fueran cada día, cada Shabbat, a escuchar la Torah y aprender de ella. Mientras tanto, se les prohibió ciertas cosas, pero que cada Shabbat iban a aprenderlo. Léelo en el versículo, Hechos 15, 21, si no me equivoco. Vamos a ver otra vez a Pedro ante el concilio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, al Sanedrín y ancianos de Israel: Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿Qué es la piedra de ángulo? Bueno, tienes que ver eso también, qué es una piedra de ángulo, porque antiguamente se edificaban las cosas así, era piedra. Y la de arriba, la piedra que unía las dos hileras, que sostenía para que no se cayera la piedra de ángulo. Ok. Y ninguno de otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. ¿Qué está predicando Pedro y Juan? En Hechos 4. Está predicando que Mesías eres Yeshua. Eso es todo. Ahora vamos a ver otra vez Pedro, pero en el templo. El Dios de Hechos 5:30. Ahora, estábamos en Hechos 4:8 al 12. Ahora vamos a Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios, Elohim, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, el heredero, el Hijo del Todopoderoso, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. La justificación es a través de la gracia del Mesías para ser salvo. La justificación es una cosa. Ahora, el guardar los mandamientos del proceso de la santificación. No tiene que ver una cosa con la otra. No vas a ser salvo por guardar los mandamientos. Vas a ser salvo por el regalo divino de que el Salvador murió en la cruz por tu pecado. Y en la cruz fueron clavados ahí los decretos que tenían en contra. No es la Torá la que fue clavada. La que fue clavada fue la parte que te correspondía por violar los mandamientos. Cuando cruzas un semáforo, por lo menos aquí en Europa, donde yo vivo, y te llega, a los días te puede llegar una carta diciendo, mira, tienes una multa. Eso es la parte que no te gusta de la ley. La ley es buena, es perfecta. Pero en el momento que llega la multa, la que tienes que pagar, esa es la parte mala. Eso. Entonces la consecuencia por haber violado la ley fue la que fue clavada en la cruz. Léelo, en nuestras Biblias está clarito. Que tuerce en la escritura otra cosa. Vamos a ver a Esteban ahora predicando acerca de esto. Hechos 7. Ahora es Esteban. Hechos 7:52. Puedes leer todo porque Esteban le da una narrativa prácticamente desde Génesis. Empieza a narrar todo para que que todos los que están ahí conozcan de que el hombre era entendido en las escrituras. Pero viene en Hechos 7:52, Esteban continúa y dice, hace una pregunta y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Antiguamente se perseguía y mataba a los profetas. Sí, el pueblo de Israel, los reyes, unos reyes del pueblo de Israel. Porque después de Salomón, las tribus se dividen. Sí, sí se dividen. Y entonces ahora lo que conocemos hoy como Judá, los judíos que se fueron con Benjamín. Por eso que Pablo era benjamita y se llamaba yo soy judío de la tribu de Benjamín. Pero las otras 10 se perdieron. No hubo un rey bueno por parte de Israel. Y la consecuencia fue que fueron llevados a Siria. Pero con una gran promesa, que eso está en el libro de Oseas, donde dice que en el lugar donde les pasaron a ser gentiles, pero con la promesa que en el lugar donde les dice ustedes ya no son pueblo mío, en ese mismo lugar les será dicho ustedes son hijos del Dios viviente, con una gran promesa de restauración, la restauración de Judá y Efraín. Esas 10 tribus son conocidas como las tribus del norte, Efraín o Israel. Por el otro lado vamos a ver las tribus de Judá o las tribus del sur. Entonces, y mataron y anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la instrucción por disposición de ángeles y no la guardaste. Sí, porque cada vez que tú veas ley ahí, realmente la palabra es una instrucción de Dios. Son instrucciones, normas, estatutos. Ahora vamos a ver Pablo hablando de esto. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua, es el Mesías. Eso es todo. Eso es lo que esto es la predicación se basaba en eso, porque ellos entraban en sinagogas judías. Ahora lo que estaban anunciando es que el Mesías había venido y que era Yeshua. Ahora Pablo en Antioquía, Hechos 13:22. Quitando se les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Hechos 13:23. De la descendencia de este David y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador de Israel. ¿Por qué tú crees que está la genealogía en el libro de Lucas y Mateo? Para que veas que es descendiente de David. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos
hijos del linaje de Abraham. ¿Quién es la audiencia nuevamente? Hijos del linaje de Abraham, raza, sangre, descendientes de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, vosotros enviad la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, los Shabbat, cuando veas en tu Biblia días de reposo, entiende que es Shabbat. Un Shabbat comienza el viernes en la noche y termina el sábado al oscurecer. Pero también hay Shabbat altos, que son las fiestas del Eterno. Por eso, un Shabbat puede ser también no viernes ni sábado, sino puede caer el martes, lunes, jueves, viernes. Puede caer por un Shabbat alto de una fiesta. Entonces no es sábado, como predican los adventistas, no es sábado. Shabbat. Yo vivo en Francia y tengo una Biblia en francés. Y cuando se menciona esto, dice Shabbat, pero sábado es samedi en francés. Lo diferencian en la Biblia francesa, sale diferenciado que es un Shabbat, no es samedi, sábado. Ok. Porque los habitantes de Jerusalén, Hechos 3:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los Shabbat, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios, vuelvamente lo dice, mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Quién lo levanta? El Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando? De que Pedro había anunciado la verdad de que él era el Mesías de Israel esperado. ¿Ve? De eso es que se está hablando. El fundamento de lo que se está hablando y predicando es la pregunta que Yeshua hace a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Ahora, Yeshua mismo hablando, él había recién resucitado, y ahora va a predicar. Va a ser su primera predicación después de que el Padre lo había levantado a los muertos. Lucas 24, versículo 13, dice así: y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es interesante también estudiar. Cómo los romanos ponían letreros, distancia y todo en los caminos que iban construyendo. Por eso el lema ese que todos los caminos conducen a Roma. Cómo estaba organizada, cómo organizaban las calles Roma. Incluso aquí en Francia se ven muchas cosas que dejaron los romanos, que aún están vigentes y funcionan. Estructuras, puentes. Entonces, Lucas 24:14, iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? La muerte del justo. Y estaban tristes hablando estas cosas entre ellos. Y se aparece un hombre entre ellos y empieza una conversación. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Los primeros testigos de la resurrección del Mesías. 24:16 de Lucas. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Estaban caminando con él y no se daban cuenta que él era el Mesías. 24:17. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? ¿Qué es estas conversaciones y por qué ustedes están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que ya han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y en la palabra delante de Dios y todo el pueblo. Es interesantísimo que estos hombres no entendían, no entendían qué era lo que estaba sucediendo y estaban tristes. Sin embargo, Él les está diciendo, ¿por qué están tristes? Ahora les va a utilizar, no el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento de Yeshua. Va a empezar a utilizarlo para hablarles acerca 24:20. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, que era el que había de remidir al pueblo de Israel. Nosotros teníamos la confianza de que Él venía a salvarnos al pueblo de Israel porque es el Mesías y el Mesías tiene que cumplir una cantidad de requisitos y nosotros estábamos esperando que Él las cumpliese. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, porque lo que había dicho que Él se levantaría al tercer día, como la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el pez, esa misma señal estaría Jesús 3 días en el fondo de la tierra. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que de entre nosotros, de nuestra congregación, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que Él vive, el Mesías, Yeshua. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, ahora Jesús hablando, ya va, cálmense, ya va. Insensatos y tardos de corazón. Le responde el Mesías a esas personas que vienen hablando tristes acerca de esto. ¿Por qué están tristes? Le dice. No sé. Insensatos, para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí. Tienes que leer el libro de Isaías acerca de todo lo que habla de él. Entonces hace una pregunta muy interesante que te la plantees tú, como por siglos y siglos culpando a los judíos de que habían matado al Mesías. Dice así, ¿no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Si Él no muere en esa cruz, no habría remisión de pecados. Entonces le dice, ¿no era necesario? Los profetas no hablaron acerca de mí y yo que tenía que padecer. Y comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, Abdías, Miqueas, Sofonías, Zacarías, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían, todas las escrituras que estaba hablando del Mesías. Llegaron a la aldea a donde iban, él hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, esto. Entonces fue cuando le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Si nosotros quitamos el Antiguo Testamento y no lo leemos, no vamos a entender. Isaías 53, te voy a leer un pedacito acerca de más o menos lo que Yeshua les está hablando a ellos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que no le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado a los 40 azotes.
por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves? Que puedes entender lo que él estaba diciendo. Es que no tenía que padecer yo. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y enaltecido, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrará él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás fue oído. Es tremendo. El tema es que no estudiamos. Vamos a ir un momentico también. Ese es Isaías 53 y 52, te recomiendo que los leas. Pero vamos un momentico también al Salmo 22 para terminar el estudio. Entonces, ¿de qué es que se estaban hablando? Que el Mesías era, el fundamento era, que se está hablando, era de que Yeshua es el Mesías de Israel. No es que Pedro era el primer papa católico. Totalmente absurdo como tú haces en la escritura. Y te lo puedes leer tú mismo. Ahora, mira, vamos a ver. Te invito a ir al Salmos 22, dice, mira, Salmos 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esa palabra? ¿Ve? ¿Quién dijo esa palabra? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, 22:15, como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Tenía sed y le dieron vinagre. Porque perros me han rodeado, más cerca de una cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Perros, los gentiles, los romanos, oraron mis manos y mis pies. Tenía que ser crucificado en sus manos y sus pies. Con todo, puedo contar mis huesos porque el cordero no podía rompérsele un hueso. El cordero en la fiesta de los sacrificios tiene que ser perfecto. Bueno, el Eterno te bendiga y te guarde. Espero que si puedes ayudarme a compartir este video, si te gustó, dale like y apóyame compartiéndolo. El Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.